presentación. No sé si pudieron por ahí revisar que la tengan a la mano. Se las mandé hace un rato. Es una presentación en PowerPoint. Nada más, por favor, si me pudieran confirmar que sí la puedan abrir, que sí la tienen. Sí, sí se puede abrir, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, la presentación que les mandé es lo que vamos a ver. Es una presentación que se me hace muy interesante por esta parte de algunos temas generales sobre los aspectos que debemos de considerar en materia de derechos humanos. Eh, También, por favor, si me pueden confirmar que se vea la presentación bien. La estoy proyectando. Nada más, por favor, si me confirman que se vea. ¿Le está compartiendo? Sí. Todavía No, no no se se vea. ¿No? ¿No se ve? Ok. A ver. Entonces déjenme. Según yo, ya la tenía aquí compartida. Ujú. Veamos. No les aparece. Déjenme ver. Según yo, está abierta ya la presentación. Déjame la vuelvo a subir, a ver si. ¿No? Bueno, si no, algo está pasando por No, aquí. todavía no. Ok. ¿Alguien me pudiera hacer favor de presentarla? A lo mejor es el archivo que yo no lo puedo compartir. Si alguno de ustedes me hiciera favor de abrirla y presentarla, se los agradecería mucho. Mientras les sigo insistiendo. Examinar, cargar. Sí, porque me dice que está compartiéndose, pero no. Por alguna razón no me. Muchas gracias, Ethel. Perfecto. Muchas ¿Sí se gracias. ve ya? Sí, sí, Ok. excelente. Muchas gracias. Bien. Entonces, esto es un material que nos compartió la Procuraduría de los Derechos Humanos cuando un grupo de ustedes participaron en un concurso que hubo en materia de derechos humanos muy interesante con varias universidades. Entonces, un poco una visión general, vamos a revisar dentro del marco general una visión de lo que son los derechos humanos. Y por ahí, por favor, si pudiéramos irnos a la 4 Ethel, por favor, que sería la dignidad. En el caso de la dignidad, fíjense, hemos estado hablando de dignidad y esto es lo que yo quiero que por favor puedan tener como elementos importantes para que ustedes puedan valorar la solución al caso en particular, sobre todo para efectos de examen. Hemos hablado que los derechos humanos se sustentan en dignidad, pero ¿cómo vamos a valorar la dignidad? Es indiscutible, es inseparable del ser humano, es permanente, nadie puede coartarnos la dignidad. Y hay factores que debemos de considerar para poder entender la dignidad. Podemos poner la que sigue, por favor. Y entonces, al hablar de la dignidad, es un elemento fundamental de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si tratamos de entender una idea general de lo que son los derechos humanos, si se fijan en este concepto uniforme de algunos organismos defensores, señalan obviamente que son derechos inherentes al ser humano, que la proyección, la protección es una de las finalidades más importantes que tiene el Estado a su cargo. Entonces, tiene que protegernos el Estado los derechos que ya tenemos. Emanan de valores universales. Otro aspecto muy importante. Los derechos humanos están sustentados en valores como la justicia, la verdad, el bien común, la equidad, etcétera. Y se encuentran su fundamento en la dignidad humana.
Entonces, entender dignidad es un factor fundamental para poder visualizar qué son los derechos humanos. Por favor, la que sigue. Al hablar de la dignidad, eh, podemos poner, por favor, Rete, la que viene. Eh, Habría que entender entonces que en este concepto básico fundamental de los derechos humanos, hablamos de facultades, prerrogativas, libertades, que el Estado está obligado a garantizar al ser humano basándose en principios de dignidad y autonomía. ¿Sí? Entonces, eh, son derechos que tengo que no se pueden separar, que no se pueden limitar, que no se pueden desligar de la estructura de la persona humana. Por favor, la que viene. Entonces, la que sigue, por favor. Para efectos de dignidad, fíjense, este es a lo mejor el aspecto que debemos de tomar mucho cuidado al momento de tratar de entenderlo y ponerlo en un caso práctico. La dignidad es abstracta y significa calidad de digno. El hombre tiene la calidad de digno. Dignus, ¿no? Y valioso, y obviamente el ser humano es un ente que tiene valor. Todas las personas tenemos un valor, todas, sin excepción alguna. No importa ni cuestión económica, salud, forma de pensar, todas, absolutamente todas, tenemos la condición de digno, traducido a valioso. ¿Sí? Somos un ente que tiene valor. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser persona. Entonces, aquí, por ejemplo, si hablamos de los centros penitenciarios, estamos obviamente analizando la persona a la luz de su dignidad y por supuesto que esas personas tienen valor. Si no, les restaríamos la condición de persona. Vamos a restringirle derechos, pero no podemos negarle que son personas y darles el valor y la condición esencial por la simple naturaleza humana. ¿Okay? Si hay algún comentario, por favor, interrúmpame. La que sigue, por favor. Bien, entonces, al hablar de esto, si entendemos dignidad es un valor inherente a la persona que básicamente habla de su esencia consciente, su propia vida y que como pretensión fundamental es la estructura del respeto hacia los demás. No sé si queda claro esta idea de dignidad. Entiendan dignidad, que somos valiosos como personas por el simple hecho de ser personas, pero que la dignidad se sustenta esencialmente en que tenemos una vida propia y que debemos de tener respeto hacia los demás. Ese es básicamente el secreto a lo mejor de los derechos humanos. Entender que todos tenemos la condición de persona y que absolutamente todos nos merecen respeto. Por eso les mencionaba, bueno, a lo mejor no coincidimos con los matrimonios igualitarios. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que no pensemos igual. Qué bueno que cada uno tenga sus propias ideas. Eso es la naturaleza humana. Pero de eso, a que yo me vuelva una persona homofóbica o que sea un sociópata y que quiera matarlos, les comentaba que, fíjense qué aberración, la Organización Mundial de la Salud había establecido que el homosexualismo era una enfermedad. Entonces, por supuesto que estas personas estaban enfermas, bajo esa óptica. Y una persona pregunta, ¿cuál sería su punto de vista? Una persona que defina su sexualidad en preferencia hacia el mismo sexo, ¿creen que está enferma? ¿O simplemente su deseo? Por la razón que sea, ¿no? ¿Será enfermedad? Yo creo que no, ¿ah? No, no es enfermedad, yo digo que no. Claro, es simplemente que cada quien tiene la libre decisión de hacer de su vida lo que se le dé la gana, siempre y cuando lo haga con respeto, ¿no? Entonces, palabra mágica para entender derechos humanos, dignidad, valor. Palabra mágica para entender los derechos humanos, el respeto.
Si entendiéramos la palabra respeto, no tendríamos por qué evitar las uniones de matrimonios igualitarios. No tendríamos por qué limitar la eutanasia. No tendríamos por qué cuestionarnos el caso del aborto en respeto a la vida. No tendríamos por qué hacer actos discriminatorios. Simplemente el valor de ser respetuosos porque todas las personas tenemos dignidad, absolutamente todos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, entonces, aquí hablaríamos de básicamente cómo entender la dignidad, cómo hablar de la dignidad y tendríamos entonces una estructura de pensamiento que nos permita, por ejemplo, hablar de la dignidad ontológica y la dignidad moral. La ontológica por el hecho de existir, ¿no? No existen entre las personas alguien con mayor o menor valor. Todos somos valiosos. Y la dignidad moral, por nuestros actos. La persona puede elegir de qué medios valerse para lograr sus objetivos. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de dignidad moral? La primera, la ontológica, la tenemos todos. ¿Sí? Absolutamente todos. Pero hablar de una dignidad moral, ¿alguien me puede poner un ejemplo de dignidad moral? Pues no sería como lo que creemos o no correcto. Ujú. Y o sea, ¿cómo le explico? Por ejemplo, dependiendo, a lo mejor hay cosas que a mí sí me podrían afectar, a lo mejor en la dignidad moral, pero a alguien más no. Sería como bueno, que cada quien por sus actos como que tenga esa diferencia y por la forma de actuar. Ah, ya me perdí, ya no lo entendí. No, vas bien, vas bien. Aquí un poquito la duda sería parte de los valores internos de cada uno de nosotros. Entonces, en este orden de ideas, si se fijan, las personas pueden elegir de qué medios pueden lograrse para conseguir sus fines. Aquí entra la parte del valor. El primero, no sé si queda claro, el primero todos lo tenemos. En el segundo, es una dignidad que nosotros sustentamos en base a nuestros propios valores. Entonces, por ejemplo, una persona puede, o sea, todos tenemos la dignidad ontológica, pero no todos tendríamos la misma calidad de la dignidad moral. Por ejemplo, vamos a suponer que yo soy narcotraficante, soy Pablo Escobar, y resulta que del dinero que obtengo del narcotráfico construyo una iglesia. Con eso trato de sentirme bien. ¿Qué sucederá con la dignidad moral en ese caso en particular? Del dinero del narcotráfico estoy construyendo una casa para los niños pobres, un hospital, una iglesia. ¿Qué pasa ahí con la dignidad moral? Se contradice, ¿no? Digamos que en mi escala de valor no estoy utilizando los medios que debería de tener en una condición vamos a llamarlo, en un alto porcentaje del valor humano para actuar de manera correcta. Entonces, el dinero, ¿cómo lo obtengo? Pues con muertes de personas, con narcotráfico. eh, y bueno, este dinero está generando actos buenos, sí, pero el fin no fue el adecuado para lograr ese resultado. Por lo tanto, nadie va a cuestionar mi dignidad ontológica, pero sí su dignidad moral. Es por eso que una persona que ha cometido estos ilícitos tendría que privársele de su libertad. No le estoy restando su valor ontológico, ¿queda claro? ¿Por qué a una persona que está interna en una cárcel no le estoy restando su dignidad ontológica? ¿Por qué? Pues por el ilícito que cometió. Ajá, sería una justificación, ¿no? Ahora, por eso lo estoy privando de su libertad.
Ahora, adentro de un reclusorio, ¿cómo puedo hacer valer su dignidad ontológica adentro de un reclusorio? Pues dándole un trato digno. Ok, muy bien. ¿Cuál sería? Es uno como el que no les dan en las cárceles mexicanas. Ujú. Por ejemplo, O sea, que tengan como un espacio pues limpio, o sea, respetando su dignidad. ujú, Porque pues muchas veces piensan que por tenerlos en la cárcel ya pues es más que suficiente, pero pues no hay como algo pues que los haga como reformarse como personas porque los tratan como basura. ¿sí? Y entonces, la dignidad sería por lo menos darles de comer, ¿no? O sea, tenerlos alimentados. Fíjense, para que entiendan un poco en la práctica la dignidad ontológica y la dignidad moral. Eh, Cuando se hacen visitas a los centros de readaptación, uno de los temas que se revisan es la alimentación de los internos. Y entonces los centros penitenciarios dicen, no es que pues, no puedo darles una alimentación sana porque no tengo los recursos necesarios para poderles dar una alimentación completa y sustanciosa y bla, bla, bla. Simplemente para que vean cómo se pueden, teniendo la convicción y la voluntad de hacer las cosas, eh, a mí me sorprendió, fui el fin de semana al mercado y compré hígado. ¿Saben a cómo estaba el kilo de hígado de res? ¿Alguien sabe? El hígado de res. ¿Alguien lo ha Ni comido? idea. ¿Cómo cuánto creen que cuesta el kilo? Bueno, yo lo vendo en 60, no sé. Bueno, pues aquí tenemos a alguien de viva voz. Muy bien. Bueno, 60 pesos un kilo. ¿Se les hace caro para alimentar y aparte un alimento con muchos nutrientes? ¿Tiene que ser una comida cara para alimentar de manera adecuada a una persona? ¿El arroz? Pues, doctor, ¿No? se me hace muy chistoso el hecho porque, por ejemplo, consultando información para otra materia, Ujú, revisé los índices de lo que según se gasta el gobierno ujú, en alimentar a los reos ujú. y era en promedio de 114,000 pesos anuales por reo. ¿Y tú les crees? Pues no, es lo que estaba viendo. O sea, sí hay cárceles muy como de prestigio y buenas donde sí vi que hasta tenían sus menús de días y todo eso, pero creo que la mayoría no se cumple porque para lo que les están dando es mucho el presupuesto que ellos dicen que aportan. Sí, sí, es cierto. Le inflan, por supuesto, todo esto le inflan, es parte de un sistema donde tienen que justificar gastos, seguramente sacarán facturas y manejarán el hecho de justificar, ¿no? Que compraron y hicieron y bla, bla, que en la práctica es muy difícil realmente tener una prueba contundente si realmente les dieron de comer a todos de lo que ellos están manejando, pero hasta ahí llegan las auditorías, es decir, pues bueno, si dices que fue tal cantidad y me estás dando las facturas que acreditan esa cantidad, pues te debo de creer. Pero ¿quién se va a meter al tema para analizar si efectivamente se les dio, si no se les dio, realmente si cumplieron o no? Y repito, es creatividad, simplemente puedes hacer con poco, mucho, ¿no? Entonces, comida que pueda ser económica y que a su vez genere nutrientes a personas que están en un centro de reclusión, por la razón que sea, pero tienen esa dignidad ontológica, tienen el valor de ser personas. Persona, si ustedes quieren, en un sentido eh, antisocial, y una persona en un sentido adverso al bien común, eso creo que nos queda claro. Secuestrador, un homicida, pues por supuesto que nos llena de coraje y de rabia decir que a estas personas realmente se les llame personas, pero entendamos, esto es parte del problema de la realidad de los derechos humanos que la gente no entiende. Es que ¿cómo es posible que defiendan a los secuestradores y a los homicidas? Bueno, pues es que no hacemos distinción, ¿no? Y es que hasta comida les dan, pues es que la naturaleza humana genera que todos, esta dignidad ontológica debemos de respetarla, todos, sin excepción alguna.
Dale de comer al delincuente, dale de comer al asesino, dale de comer al secuestrador, dale de comer porque tiene este valor ontológico inseparable de la persona humana. El otro cuestionemos, el otro lo cuestionemos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tuve a lo mejor la decisión de actuar de manera correcta o no, de ser una persona que haya tenido una condición de vida íntegra o he sido un delincuente. Ya es una decisión de libre albedrío y de un actuar de manera muy, muy personal. Pero la dignidad ontológica, para que vean cómo cuestionar esto, de aquí no hay absolutamente ninguna excusa para decir que no le di de comer a un interno o para decir que no hay forma de tratarlo en un rango mínimo de respeto por la calidad y condición de persona. Verdaderamente es increíble llegar a cloacas, es increíble llegar a calabozos, es increíble llegar a lugares húmedos que están verdaderamente torturados, esa es la palabra, torturados, y volvemos a lo mismo. Entonces no digamos que tenemos derechos humanos, no digamos que México es un país humanitario, no lo digamos. Pero si estamos en este sistema y hemos adoptado estas estructuras y además nos jactamos de firmar documentos internacionales y presumir de que somos un organismo de envidia a otros países en la normatividad y que tenemos instituciones que la protejan, la CNDH es un elefante blanco, todos los estados tienen sus comisiones defensoras de derechos humanos, es muy fácil hablar de todo esto, pero entendamos que sea quien sea, jamás se le va a restringir su condición en cuanto a dignidad ontológica. ¿Sí? ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Entonces, todos los seres humanos nacen libres en dignidad, ¿no? Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. ¿Queda claro esto? Entonces, ningún ser humano, ninguno, está ajeno a esta estructura considerada parte fundamental de la esencia del ser humano, que es la dignidad. Vuelvo a lo mismo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un código moral de aceptación de los países quienes nos decimos que respetamos los derechos humanos, y ahorita que entremos al derecho internacional de los derechos humanos, persona humana se considera desde el momento de la concepción. Entender que habrán otras formas de pensar, que habrán otras ciencias, otras áreas que critiquen, que digan, que traten de justificar, como la medicina, que ha sido uno de los grandes tropiezos para los derechos humanos en el tema de la persona humana por los tiempos y los momentos que ellos consideran que una persona realmente puede estar viva en sus tiempos. Pero ojo, en el marco de protección de los derechos humanos, todos, desde el momento de ser concebidos, entiéndase ya la unión del óvulo para ser fecundado en el vientre de la madre, todos, sin excepción alguna, tenemos estos derechos y tenemos dignidad. Y nos deben de respetar, todos. Por eso vuelvo a lo mismo. Si hablamos del tema del aborto, aguas. Porque si lo parcializamos y lo vemos solo del lado de la mujer, no vamos a ser objetivos. Si lo vemos solo del lado del ser en gestación, no vamos a ser objetivos. Por eso hemos insistido, no vamos a decir, sí, háganlo todos, sino cada caso deberá de tener un punto de reflexión que nos invite a tomar la mejor decisión en aras de la protección de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. Entendamos dignidad, entendamos que la dignidad ontológica la tenemos y que la moral puede cuestionarse por la propia naturaleza de los actos que el hombre genera. La que sigue, por favor.
Si nos puedes poner, por favor. Gracias. Entonces, eh, se han hecho esfuerzos para que el hombre entienda que necesita respetarse y garantizar y difundir y promover los derechos humanos. Primera pregunta que quisiera formularles. ¿Realmente creen que sea necesaria la creación de una figura, como es el caso del ombudsman, o en este caso ya más humanizado, porque ombudsman pareciera que es, estamos hablando del género masculino, ahorita es ombudsperson, ¿no? O sea, hablando mujer o hombre. La figura del ombudsperson, o todavía en algunas partes considerado el origen del ombudsman, que sería el defensor del pueblo. Fíjense, nace esta figura en 1809 en Suecia y principalmente surge por los abusos de la monarquía. Mi pregunta es, desde su origen e inclusive en México, ¿creen que realmente debió de haber sido necesario tener un defensor del pueblo? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la época de la monarquía, donde se hacía pues, lo que el rey decía, y él era como, pues, juez y verdugo y todo, o sea, toda la responsabilidad, todo recaía en manos del rey. Ujú, ok. Entonces, no siempre, pues, era imparcial o justo. Ujú. Me queda claro y estoy de acuerdo contigo, ha habido abusos del poder. Y en los abusos del poder, por supuesto que debe existir una figura que haga el contrapeso. Vámonos a nuestro país y veamos, en México tiene que existir una figura del ombudsperson. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo creo que estamos llegando al punto en el que quizás sí sea necesario, ¿Por qué? porque pues desgraciadamente la autoridad muchas veces no le garantiza o no le da certeza jurídica a todas las personas por igual. Simplemente pues nada más a los que pues tienen un nivel socioeconómico más alto o tienen contactos suficientes para poder acceder a la justicia. Muchas veces pues a las demás personas ni siquiera les hacen caso. Ok, muy bien. ¿Alguna otra opinión al respecto? ¿Es necesario o no en México la figura del ombudsperson? Los escucho. ¿Alguna otra opinión? Es importante entender si es o no realmente necesario. A ver, Luisa, ¿qué opinas? Yo iba a A también ver, comentar algo, doctor. adelante, Carlos, te escuchamos, sí, adelante. Pues yo creo que como dijo mi compañera Eli, yo creo que sí, y como dice, no todos tienen el acceso este, a esta justicia, entonces pues debería haberlo, ¿no? Para que pues de cierta forma, aunque sea en poca o en gran medida, se le pueda apoyar a esas personas que no tienen ese acceso. Ok. Entiendo el punto que ustedes están comentando. Ahora quisiera voltearles un poco el esquema. ¿Qué no el Estado debe de garantizar a través de las instituciones, llámese Poder Judicial, para que se puedan defender los derechos humanos a través de un poder que tiene la fuerza y que tiene la estructura y que se supone tiene el conocimiento y tiene los mecanismos coercitivos para hacer valer los derechos humanos? ¿No existe ya este derecho garantizado en los tribunales del Estado? Pues es que existe, Pues pero es una utopía. O sea, porque existe en papel, pero en la práctica es algo que no se ve. Ajá, ok, Es una obligación del Estado con la que realmente pues no está cumpliendo. ok, muy bien. Entonces, hay un punto importante de reflexión. El Estado no está haciendo su chamba, ¿no? El Estado me refiero en este caso al contexto general de las instituciones.
por qué debe existir un organismo que le diga principalmente a las autoridades que hagan lo que deben de hacer conforme a derechos humanos, que no violen derechos humanos? ¿Por qué no mejor capacitamos a los servidores públicos o por qué no contratamos personas que sepan de derechos humanos, que hagan su chamba y nos evitamos tener una comisión defensora de derechos humanos si las instituciones realmente están haciendo su chamba? Porque el ombudsperson no es un tribunal. El ombudsperson es simplemente un organismo de recomendación que representa al pueblo para decirle a las autoridades: oigan, hay una violación, no viole sus derechos humanos, haz tu chamba. ¿Por qué debe de existir un organismo que le diga al propio Estado cómo debe de hacer su chamba? No sé si me explico. Sabemos que la realidad genera que la gente trate de buscar un contrapeso contra el sistema, pero no sé si vean el objeto en cuanto al tema de cómo estructurar o cómo señalar propiamente que las autoridades deben de hacer su chamba pues adecuadamente, ¿no? O está bien que, que digamos, bueno, pues ante los abusos de las autoridades, que sabemos que sí hay, entonces pues vamos a darle chance de que tengan un organismo que les diga qué es lo que tiene que hacer. Creo yo que no debería de ser, ¿no? En su origen, me refiero. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, en este esquema, para que lo tengan en el radar, para que lo vayan valorando, fíjense cómo se va dando eh, la naturaleza al hablar, por ejemplo, cuando se firma en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se requería hacer de manera pública un esfuerzo para proteger los derechos humanos de las personas. Antes de la Segunda Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, ¿tenemos casos de respeto a los derechos humanos? ¿Creen que realmente se respetaban los derechos humanos? Creo que no existía el concepto, ¿no? De derechos humanos. Sí. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a Hitler le haya interesado los derechos humanos? Solo el de los alemanes. Bueno, pues sí. Este, y entonces ahí un poco el esquema es de que se tenía que realizar un esfuerzo internacional para la protección de los derechos humanos. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Entonces, para que vayan viendo esta transición, para que vayan viendo cómo surge la necesidad social de regular los derechos humanos, cómo vamos avanzando en este esquema, ¿no? En este contexto. Si nos puedes poner la 15, Tel, por favor. Gracias. Entonces, derivado de este documento, nosotros podemos sacar como un punto de reflexión importante qué características que ya estuvimos comentando deben de tener estos derechos humanos. Son universales, son indivisibles, son absolutos, son imprescriptibles, son indisolubles, son inalienables y generan una progresividad permanente. Estas características que no se les olvide. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que no tengo derechos cuando, si se fijan, no tienen un término de vigencia. O lo puede pedir cualquier persona. O no se me puede negar, no son dádivas. Mi condición, hagan de cuenta, mi carta de presentación para poder hacer valer y exigir mis derechos humanos es simplemente tener la condición del género humano. Y yo ahorita les puedo decir que dentro de la progresividad, ya les había platicado el tema, estamos avanzando de la protección de los derechos humanos de las personas no humanas, la protección de los derechos humanos de la inteligencia artificial. Eso es parte de la progresividad.
Y yo creo que vamos en un camino adecuado, lento, pero adecuado. Y aquí yo les haría una reflexión. Los animales no son personas, pero para efectos de la clasificación de los derechos humanos son personas no humanas. Son seres que cohabitan con nosotros y que también tienen, por el simple hecho de cohabitar con nosotros, tienen el derecho que respetemos su esencia, su naturaleza. El hombre se ha encargado de acabar con la naturaleza. Caza deportiva, actos de crueldad innecesaria contra animales. Y entonces, que les reconozcamos su esencia como seres vivos. Pregunta, Luisa, ¿será correcto? A ti te gustan los caballos, ¿no? Luisa, ¿andas por ahí? Luisa, ¿no andas por ahí? Bueno, Fer, entendemos y estamos de acuerdo que realmente los animales que cohabitan con nosotros también tendrían derechos. Sí, claro, porque pues a lo mejor no son seres humanos, pero sí seres vivos y pues al igual sienten. Claro. Entonces, Doctor, sí, tengo un comentario. Hay una contradicción muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, no sabría decir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre, bueno, a lo mejor suena muy loco, pero a lo mejor cuál es la diferencia entre un perro, una vaca, o sea, sí sabemos cuál es la diferencia, pero para derechos, ¿no? Porque sabemos que uno es más destinado a ser compañero de las personas y el otro, pues, como ganado. Entonces, ujú, ¿cómo se podría, pues, sería derechos generales o habría clasificaciones? Es como mi duda, porque sí, sí he visto que pues tratan de humanizar mucho a los animales y que derechos que a los animales, que si maltratas a un perro te multan, pero eso ujú, no aplicaría también, por ejemplo, pues animales de granja, animales de consumo humano. Es como que muy ambiguo y muy complicado, ¿no? sí, claro. Sí, y apenas estamos entrando al tema, ¿eh? O sea, apenas estamos discutiendo los casos que se puedan dar. Me queda claro, por ejemplo, que los animales domésticos, los que cohabitan con nosotros, deberían de ser los primeros en entenderse la parte de evitar los actos de crueldad. Creo que eso es el factor fundamental, ¿no? Y están empezando, pues, efectivamente, con los animales domésticos, llámese perros, gatos, caballos, todo esto. Pero bueno, también, por ejemplo, eh, ya aunque existen normas que si bien es cierto, contemplan algunas disposiciones mínimas, se generan actos verdaderamente, híjole, ¿cómo llamarlos? Verdaderamente fuera de cualquier contexto de racionalidad, aún a pesar de que no se consideren animales domésticos y que sea para alimentación humana. Me refiero, por ejemplo, a los puercos, ¿no? El puerco es un animal que por su naturaleza es destinado para la alimentación del hombre. ¿Saben cómo matan a los puercos? ¿Alguien se ha imaginado? ¿Han visto algo al respecto de cómo los matan? Vean cómo los llevan en los camiones, ¿no? Cuando los llevan al matadero, ¿no? Que van ahí todos los puerquitos ahí todos aplastados. ¿Pero alguna vez han visto algo? ¿Alguien sabe algo sobre de cómo sacrifican a los puercos que nos comemos? Y si se fijan, eh, en este sentido estoy hablando de que ocupamos todas las partes del puerco, ¿no? Que aparte es muy socorrido en la comida mexicana, que el jamón, que el tocino, que las salchichas, que el chicharrón, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no podemos sacarle al puerco para consumo humano? Pregunta, ¿qué no habrán formas de poder matarlos sin crueldad? Eso sería mucho pedir. Los echan en ollas hirviendo y ahí el animal se está desangrando, o sea, se está despellejando con agua hirviendo. Díganme si eso es humano, ¿no? O estoy diciendo incoherencias. No sienten,
son cosas y no importa, vamos a echarlos al agua ahí con los pollos, así de que en el agua hirviendo los echamos para que se desplumen y hay el pobre animal convulsionándose de dolor. ¿Ustedes creen que no sienten dolor esos animales? O sea, Pregunta, que ¿no? sí sienten dolor, pero muchas veces lo hacen porque es un procedimiento más económico para las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la verdad no creo que empresas como Bachoco pues les importe un poco lo que sienten los animales que matan. O sea, creo que es como, o sea, hay que dignificar la vida animal, no nada más la vida humana, porque pues todo tiene un cierto valor, Ujú. pero pues desgraciadamente las empresas pues no les importa, o sea, ellos buscan que sea económico para ellos poder ganarle más de lo que pues podrían ganarle incluso si lo hicieran de otra forma. Ujú. Y la pregunta es, ¿y podemos hacer algo nosotros? ¿Podemos hacer algo para que, aunque sean las empresas quienes sean, que matan pollos, que matan puercos, que utilizan, por ejemplo, en León, no sé si han ido a León y han pasado donde están las tenerías, hay lugares donde el olor no se soporta. ¿Saben por qué? Y no estoy yendo muy lejos, aquí en León. ¿Saben qué hacen las tenerías? ¿No es lo de la piel y todo eso? Sí, exacto. Y entonces a los animales vuelvo a lo mismo, los echan así en agua hirviendo para que se despellejen y para que la piel se les pueda sacar del cuerpo de manera más sencilla y los sacrifiquen de una forma, bueno, ya no les digo porque si no, no van a dormir, pero verdaderamente es indignante que el ser humano se vuelva tan cruel. Yo creo que es la palabra, tan cruel. Eso es simplemente tener humanidad, es ser conscientes del medio que nos rodea, la casa deportiva, que cazan focas, ¿no? Nada más por deporte, a los tiburones. Los japoneses hacen una sopa de aleta de tiburón, los sacan de su hábitat, les cortan las aletas y los vuelven a echar al mar. ¿Eso será congruente en la naturaleza humana, en el ecosistema humano? O el hombre ya se volvió loco, ya se volvió, como decía Friedrich Nietzsche, ya es el peor depredador de la naturaleza, el más gélido de todos los monstruos, como decía Friedrich Nietzsche, ¿no? Entonces, ya perdimos el contexto a lo mejor o dejamos, que fíjense, regreso al tema, la sensibilización de los derechos humanos. Pues ya somos ajenos a esto. Ya se nos hace muy natural que, que maten un animal de esa manera, ¿no? Que le corten la cabeza, está un pollo y ¡pum! Llega el carnicero y le corta ahí mismo el pescuezo. ¿Será eso parte de la sensibilización de seres humanos compartiendo un espacio con seres vivos diferentes a nosotros y que por la misma naturaleza humana ya no nos metamos que si es bueno o es malo comernos a los animales? Bueno, finalmente, pues ya el hombre desde que empezó a cazar, pues se dio cuenta de lo útil que era el tener alimento derivado de la raza animal, ¿no? Pero los mecanismos, creo yo que algo tenemos que hacer para entender esta parte de la humanización de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando de muchas circunstancias que en este orden de ideas, pues es muy importante poderla establecer en un marco general? Por ahí sí podemos poner la 16, por favor, la que sigue. Entonces, vuelvo a este contexto. Imagínense el hecho de tener que ir entendiendo, sensibilizándonos, viviendo, yo creo que es la palabra fundamental, vivir los derechos humanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, al momento de hablar de la estructura de los derechos humanos, líneas de evolución de los derechos humanos, por ejemplo, eh,
los derechos humanos, bueno, me regreso, la sociedad va avanzando, pero no sabemos si va avanzando para bien o va avanzando para mal, pero es un tren que no se detiene. No sabemos si vamos en el camino correcto o no, pero es un tren que no se detiene. Entonces, en la evolución de los derechos humanos se supone que tenemos que buscar su positivización. En la medida que estén positivizados los derechos, será una forma de garantizar más su cumplimiento. La parte de la generalización. ¿Quiénes en este contexto debemos de ser estos titulares de estos derechos y hacerlos valer? Por eso vuelvo a lo mismo, ya estamos hablando ahorita de inteligencia artificial, ya estamos hablando ahorita también de los derechos humanos de las personas no humanas. Entender la parte específica de la internacionalización y también hacer un análisis, un estudio especificando qué derecho. Vamos a ver, por ejemplo, que en esos derechos va a haber una parte de su análisis, pero todavía de mayor profundidad, ¿no? Estamos en la 16, por ahí si nos puedes ayudar, Ethel, por favor. Entonces, en esta parte de la estructura específica en relación a la tutela y a la protección de los derechos humanos en cuanto a su especificación, voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que estoy hablando de la no discriminación. Nadie me puede discriminar. Eso es una de las premisas fundamentales que derivan del respeto. ¿Se acuerdan que les decía? Dignidad, respeto, base fundamental de los derechos humanos. Dentro del respeto estaría la no discriminación. Muy bien. ¿Se acuerdan que platicamos en el tema de la no discriminación? Alguien que no sepa de derechos humanos hablaría, pues está muy claro, no me puedes tratar diferente, no puedes hacer distinción alguna, si no estarías violando mi derecho a no ser discriminado. Pero pusimos un caso de análisis sobre el tema de la no discriminación, no sé si lo recuerdan, que dijimos que hay que entender este aspecto de la no discriminación, porque en México sí se pueden permitir en protección de los derechos humanos que hagamos un tipo de discriminación. ¿Se acuerdan cuáles eran los casos? Pues es de que para los sectores vulnerables, ¿no era lo que Exacto. comentábamos al principio del semestre de la discriminación positiva? Exactamente, así es. Pero eso solamente lo sabría alguien que ya conoce de derechos humanos. Porque si yo leo la Constitución, si yo me voy a los tratados internacionales, si me voy a las convenciones, es un término absoluto y pleno. Nadie te puede discriminar, nadie, por cuestión de sexo, credo, libertades, lo que ustedes quieran. Es muy tajante la norma jurídica. No podemos entender los derechos humanos a rajatabla en un esquema esencial de bases legales. Entonces, aquí es cuando entra la profundidad del análisis. Bueno, ¿y qué es discriminar? Pues tratar diferente a una persona de otra, ok. Entonces, no debo de tratar diferente a una persona de la otra, pues en un sentido negativo, ¿no? Pero en un sentido positivo, sí. A un adulto mayor trátalo diferente porque necesita y tiene características que por su propia naturaleza debemos de cuidar. Entonces, ¿la estoy tratando diferente? Sí. ¿Es correcto? Sí. ¿Estoy discriminando? Sí. ¿No me habían dicho que en los derechos humanos nadie podía ser discriminado? Sí, pero entiende qué es la discriminación. ¿Sí? No sé si queda claro. Tenemos que meternos más a las entrañas de qué significa cada uno de estos derechos para entender, oye, pero vamos a entender discriminación. Vamos a un segundo nivel, ya no estamos en un plano del escalón 1, ya estamos en el 2, el 3, el 4, el 5. A lo mejor ya estamos en el escalón número 5, porque ya entendí desde las bases primarias cómo voy a entender los derechos humanos, cómo me voy a sensibilizar en derechos humanos, qué debo de entender de los derechos humanos, qué corrientes hay para poder entender los derechos humanos, qué características tienen los derechos humanos, ¿no? ¿Qué derechos humanos tengo por el simple ser persona? También ya sé que persona seré considerado en derechos humanos desde el momento de la concepción. Concepción, el inicio de la vida. Y entonces ya es cuando empiezo a analizar y sobre todo lo más importante que
con lo que quisiera cerrar es el tema de dignidad y de respeto. Dignidad ontológica, nadie en ninguna circunstancia, bajo ningún momento me la puede menospreciar, ni denostar, ni limitar, ¿sí? Todos tenemos dignidad ontológica, todos. Un secuestrador tiene dignidad ontológica, sí, porque es un ser humano. Dignidad moral, habrá que saber su escala axiológica y en qué se la limito o en qué le restrinjo esos derechos. Entonces ustedes ya pueden contestar, ¿es que los derechos humanos defienden delincuentes? Sí, en una dignidad ontológica, no en una dignidad moral, en su forma de haber generado actos contrarios a los derechos humanos, porque ellos no respetaron los derechos de otros, porque ellos no valoraron la dignidad de otras personas, no les importó. Entonces hay un rompimiento también de estos derechos que también es importante. Hay obligaciones. Acuérdense que es una amalgama indisoluble el hablar derechos y obligaciones. ¿Tengo derechos? Sí, pero para tener derechos, acuérdate que también tienes obligaciones. Yo tengo derecho a que me respeten. Sí, pero ¿tú respetaste? No. Ah, entonces no estás cumpliendo. Te voy a restringir tus derechos sin llegar a afectar tu dignidad ontológica. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Yo, doctor, una con lo de la discriminación que tocamos hace poco. Ujú, Entonces, ¿existe lo que se podría decir una discriminación positiva? claro, así es. Y esa es buena. Y es una discriminación que es un subprincipio derivado de los derechos humanos, porque si nos vamos a la literalidad, sí estoy haciendo diferencia entre una persona y otra. Sí hay diferencia, lo admito. Sí estoy tratando de manera diferente a una persona de otra. Pero tengo que justificar. Oye, pero ¿por qué estás tratando igual a Pedro que a Marcela? Ah, bueno, pues es que Pedro tiene 18 años y Marcela tiene 80. En este orden de ideas, entonces, habrá derechos que por la propia naturaleza del ser humano, por cuestiones de su edad, de su condición, y podemos ponerle más ingredientes. Imagínense que es una mujer, perspectiva de género, ¿no? Pero aparte, la edad, tiene 80 años, es un adulto mayor, y aparte es indígena, ya hay otra rayita más, y aparte tiene discapacidad, ¿no? Le estoy poniendo características que hacen todavía más vulnerable a una persona. Todos somos iguales, en derecho sí, pero habrá que ver estas circunstancias en las cuales, por ejemplo, eh, una, una mujer adulta mayor, indígena y que tenga una discapacidad, son muchos factores que le hacen todavía un sujeto más vulnerable y que por supuesto voy a tratar diferente a una persona joven, deportista y que se puede por su propia naturaleza desarrollar sin ninguna restricción de manera libre ante la sociedad, ¿no? Entonces, es ahí cuando, y me dicen, bueno, es que los dos somos personas, por supuesto. Ahorita con lo del COVID, con lo de la guía bioética para la aplicación de las medidas de defensa en relación a la pandemia, ahí se echa para abajo el argumento de que los adultos mayores ya no deberían de evitar, o sea, ya no serían candidatos para una vacuna o que ya no tendríamos que procurar la existencia de los adultos mayores. Vámonos con los jóvenes, que son los que eh, tienen todavía una vida por delante. El adulto mayor pues ya vivió y si está enfermo, pues peor tantito. Y si tiene muchas enfermedades, no, pues ya no sirve para nada, ya échalo a la basura, ¿no? Imagínense un adulto mayor, igual, que tenga hipertensión y que tenga cáncer y que tenga diabetes, no, pues ya, mejor échalo a la basura, bajo el criterio de ellos. Pero esa persona con todos los achaques y con todas las enfermedades y con todo lo que tenga, es digno y tiene esta dignidad ontológica y no vale más uno que el otro.
pero sí tendré que hacer, en caso de que exista una colusión de derechos, necesito saber de qué manera debo de actuar conforme a una racionalidad adecuada en temas de derechos humanos. ¿Sí, Carlos? Más o menos. Sí, doctor, sí, entendido. Sí, lo entendí. Ok, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita lo que vimos?